Buenos días. Vamos a continuar en esta serie en Jonás, capítulo 2. Y qué vuelta de tuerca hicimos, ¿verdad? Aterrizamos en el capítulo 2 de Jonás, justo en el vientre del pez. Si recuerdan, en el capítulo 1, Jonás, que era profeta, se le mandó ir a Nínive. Escuchó de Dios, vaya a Nínive y predica contra esa gran nación. Una ciudad que a él no le caía bien, por cualquier razón. Y como no quería, decidió echarse a correr de la presencia de Dios. Como si uno puede correr de la presencia de Dios. Pues sí, encontramos que el libro de Jonás es un poco chistoso, un poco de broma. Está escrito en el estilo satírico, si estás familiar con tipos de escritos así, después tú vas a ver la comparación. Y no como quería, decidió echarse a correr en la dirección opuesta en un barco como si pudiera esconder de Dios. Jonás seguía bajándose. Eso es lo que vimos. Pero Dios, te voy a decir algo. Cuando tú ves pero, o cuando tú ves una contra y viene Dios, hazle una línea ahí en su Biblia, porque ahí va a venir una buena noticia. Pero Dios, quien es soberano en todo, le mandó una tormenta tan fuerte que los marineros, que no eran creyentes, se asustaron y descubrieron que el problema era Jonás, el mismo profeta. Los marineros paganos tenían que reclamar al profeta de Dios. Hay una vuelta otra vez. Él mismo le dijo que lo tiraran al mar para que la tormenta se calmara. Pues, diciéndole a ellos, asesinarlo, básicamente matarlo. Qué invitación del profeta. Bueno, ellos lo hicieron y pidieron a Dios que no le culpara de su sangre, y la tormenta paró. Pero Dios, en su tremenda misericordia, no le dejó ahogarse. Le tenía un pez gigantesco esperando para tragarlo y salvarlo, y ahí es donde lo encontramos en el día de hoy. En un lugar oscuro, apestoso y claustrofóbico. La estructura del libro de Jonás es genial porque nos enseña algo bien importante, como dice el pastor Tim Keller. El libro revela matices en el mensaje del autor. Ambos episodios muestran cómo Jonás, un creyente religioso firme, considera y se relaciona con personas que son racial y religiosamente diferentes a él. El libro de Jonás ofrece muchas enseñanzas acerca del amor de Dios por las sociedades y los pueblos más allá de la comunidad de creyentes, sobre su oposición al nacionalismo tóxico y al desprecio hacia otras razas, y sobre cómo vivir en misión en el mundo a pesar del poder sutil e inevitable de la idolatría en nuestras propias vidas y corazones. Así que si tienes Jonás capítulo 2 delante de ti, por favor ponte de pies para que podamos leer la palabra. Bueno, es una maravilla porque hoy en nuestro idioma Dios nos va a hablar y dice: entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió desde el seno del Seol. Pedí auxilio y tú escuchaste mi voz.
pues me habías echado a lo profundo en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije, he sido expulsado de delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia su templo. Me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió. Las algas se enredaron en mi cabeza. Desde hasta las raíces de los montes, la tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor, Dios mío. Cuando en mi desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en ídolos vanos, su propia misericordia abandonan. Pero yo, con voz de acción de gracia, te ofreceré sacrificios. Lo que prometí pagaré. La salvación es del Señor. Entonces el Señor dio orden al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra firme. La palabra de Dios. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra, y te ruego, Dios, que tú me usas por tu Espíritu Santo, y que tú nos preparas para recibir tu palabra con corazones tiernos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentar. Hace unas semanas estaba discutiendo con mi esposa. ¿De qué se trataba? La verdad, no me recuerdo. Hay algunas parejas aquí que saben de eso, que pueden entender. Bueno, como dije, no recuerdo cómo empezó el argumento, pero sí recuerdo como de unas palabras que me dijo mi esposa. Tú quieres proveer, no sé si ella lo dijo así exactamente, pero aquí es la idea. Tú quieres proveer y hacer todo bien, pero te has perdido el gozo. Deseo que seas tierno y gracioso con nosotros. En ese instante me di cuenta de algo. Algo que yo he aprendido, que cuando yo gano un argumento, nosotros perdemos. Y ahí paró de tratar de ganar, porque di cuenta que nosotros habíamos perdido. Y no era cuestión de probar mi punto, era sentir el peso del dolor y la rigidez que yo había causado. Entonces entendí que ella tenía razón y mi corazón quedó quebrantado. El Espíritu Santo me impresionó con claridad que tenía que vivir de nuevo en mi alegría y crear una vida más espaciosa para mi familia, más llena de gracia y de ternura. Sí, porque me gusta reír, me está riendo más, por la gracia de Dios. Pues hoy nos encontramos en un texto que parece como arrepentimiento, pero yo lo estaba estudiando esta semana y algo me cayó mal. No sé, se huele a arrepentimiento, se ve un poquito como arrepentimiento, se suena como arrepentimiento, pero cuando tú lo ves muy cerca, no lo ves. No lo ves. Por eso he titulado este sermón, ¿Cómo no arrepentir? Lo dice cuando nosotros sabemos cómo no arrepentir, ¿verdad? Pero esto no es como solo dejar de arrepentir, pero es un arrepentimiento falso. Es un arrepentimiento que queremos evitar y que podemos caer en una trampa si no estamos cuidadosos. Pues por amor, quiero decirle a ustedes y a yo mismo, porque yo tenía que aprender de esa lección, ¿verdad? Cómo no arrepentir. Y eso nos lleva a la idea central que quiero que nos llevemos hoy. O nos vestimos de religiosidad, o podemos ser quebrantados y arrepentirnos
de verdad, experimentando el amor inquebrantable de Dios. Lo decimos otra vez. O nos vestimos de religiosidad, o podemos ser quebrantados y arrepentidos de verdad, experimentando el amor inquebrantable de Dios. Bueno, y eso nos lleva a nuestro primer punto de hoy. Que la religiosidad se enfoca en nosotros y no en Dios. Mira la oración de Jonás otra vez. ¿Y cuántas veces tuve mí, yo, o tal vez porque en el español no se ve yo, algunas veces descendí. La palabra descendí asume el yo, ¿verdad? Y eso es lo que está pasando. Cuando Jonás está dentro del pez, empieza a orar y nosotros pensamos, ay, el profeta va a orar, esta oración va a ser buena, ¿verdad? Él va a arrepentir, finalmente Dios ha llegado a su corazón y él va a cumplir su misión, pero no vemos eso. Lo que vemos es una máscara de religiosidad. Fíjense bien, él no dice, Señor, en mi angustia clamé a ti. Eso es una cuota de Salmo 120, versículo 1. Por toda esta oración, Jonás está citando versículos de los Salmos. La primera que cita es Salmo 120, versículo 1. Y él cambia la orden, él le da vuelta. Lo que él dice es, clamé desde mi angustia al Señor. Parece sutil, pero ese cambio cambia la orden y se pone a él primero y a Dios segundo. En vez de ser como el Salmo 120 lo dice. Señor, en este pasaje, o tal vez en la Reina Valera dice Jehová. Pues es el nombre del pacto de Dios, Yahvé. Yahvé. Y es un cambio sutil, pero nos dice mucho de Jonás y su corazón en este momento. También es la primera vez que él cambia la orden para ponerse a él y su situación primero de Dios. Pone el énfasis en su llamado, en su clamor, en su voz. Parece que en su cabeza él es el que toma la iniciativa, el que se acerca a Dios, pero la verdad es que Dios lo había encontrado a Jonás. Dios fue a Jonás. Dios envió un pez a salvar a Jonás. Dios lo había encontrado. Él no buscó a Dios. Fue Dios quien desató una tormenta. Fue Dios quien lo rescató de morir ahogado por proveer el gran pez. Y aquí Jonás presenta a Dios como alguien a quien debemos encontrar y a quien debemos conmover para que Él actúe en nuestro favor. Pero el Evangelio no es así. La religión sí. En cualquier otra religión tú vas a encontrar personas tratando de alcanzar a Dios. Pero no se puede. Un Dios justo, un Dios santo, un Dios perfecto, ¿cómo es? Una mancha y ya. La camisa blanca está sucia. Por eso Dios tenía que bajar. Por eso Dios tenía que poner carne, encarnarse, ¿verdad? Y bajar a cumplir la misión que nosotros no podíamos cumplir. A hacer las obras que nosotros no podíamos lograr en nuestra fuerza. Y cambiar esa perfección por tu pecado, por mi pecado. Pues la verdad es que la única cosa que nosotros contribuimos a nuestra salvación es nuestro pecado, es la necesidad de salvarnos. En ese sentido, la gente termina viendo a Dios como si fuera solo un ayudante o quizá un buen maestro. Tú sabes, hay un dicho por ahí que dice, Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos. No. Dios ayuda a los que ya están muertos. Ya están muertos. Y se pueden nadar, ya se ahogaron. Efesios 2. Cuando estábamos muertos, Dios nos resucitó.
Como dice Keller, Jesús no es un maestro más que vino a decirte cómo salvarte y encontrar a Dios. Él es Dios mismo que vino a salvarte y encontrarte. Jesús no es un maestro más, es el Salvador. Es el Salvador. Él es el protagonista, no Jonás. Qué fácil es, hermanos, poner el enfoque en nuestras propias obras. Qué fácil es olvidar que fue Jesús quien nos salvó por su obra en la cruz y que lo único que nos aportamos a nuestra salvación es nuestro pecado. Qué fácil es caer en la trampa de pensar que en vez de participar en su gracia, en nuestras obras, estamos luchando con nuestras propias fuerzas para cumplir lo que Él nos ha enviado a hacer. ¿Qué es lo que más sale de tus labios? Yo tenía que pensar en esto también. Tu propio esfuerzo o la ayuda de Dios a través del Espíritu Santo. Jonás está muy enfocado en sus propios esfuerzos. La oración de Jonás es de acción de gracia, no de confesión, lo cual es bien problemático. Él escribe un salmo de gracia. Y tú vas a encontrar comentarios que dicen que Jonás arrepintió. Pero yo no podía verlo. El texto no lo decía. Y encontré también otros maestros que decían que claramente que no. Él no lo hizo. Dar gracias es bueno, pero si lo haces cuando deberías confesar y pedir perdón, entonces lo estás torciendo. Estás usando un regalo, ¿verdad?, de Dios en un mal tiempo, un martillo, cuando debes usar tal vez un screwdriver. No sé si es screwdriver. Así mismo. Así que yo no soy constructor. Mejor me quedo aquí predicando. Ahora dime, ¿cuántas veces ha escuchado a alguien hablar como víctima de su sufrimiento, cuando en realidad se lo buscó él mismo? Mira, es como el que vive gastando más de lo que gana y después dice, el banco me tiene ahogado. O el que trata mal a su familia y después se pregunta, ¿por qué todos me dejaron? Pero es fácil verlo en otros. Es más difícil verlo en nosotros mismos, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿cuántas veces tú mismo te has puesto en ese papel de víctima cuando la raíz del problema fue tu propia desobediencia o tu propio descuido? En el versículo 3, hasta culpa a Dios. Mira lo que dice en el versículo 3. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Dios. Y Nínive era una ciudad, estoy en el capítulo equivocado, perdón. Pues me habías echado a lo profundo en el corazón de los mares. ¿Qué se echó en lo profundo? ¿Dios? No. Jonás mismo dijo, lánzame. Amados, así de rápido cambia el corazón religioso. De decir, yo soy inocente, para decir, Dios, tú eres culpable. Y es sutil. Es lo que hace la religiosidad. Pone las apariencias y las cosas externas por encima de la verdad del corazón. La religiosidad siempre busca culpar a otro, incluso a Dios, en vez de humillarse y confesar delante de Él. También dice que va a volver a ver el templo de Dios, versículo 4. Pero ¿dónde Dios lo envió? Al templo. No, Él lo envió a Nínive. Pues en vez de huir, ahora dice, no, yo voy a regresar a donde yo estaba. De verdad, te digo en un momento que no estaba en el templo. Te lo proveo en un momento. En vez de ir a Nínive. Aquí está Nínive, aquí está Israel, allá está Tarshish. Pues ahora él está diciendo, yo voy a regresar a donde yo estaba. Pero la misión era ir a Nínive. Hay dos problemas con esto.
¿Será que de verdad él se ha manteniendo fiel al templo? Todo esto suena a una gran excusa, a una autojustificación, pero los dos problemas es que los marineros idólatras oraron y adoraron a Dios, mientras que Jonás estaba dormido. Eso uno. Dos, ese templo, ¿verdad? Jonás era una profeta, si recuerda, yo lo mencioné la vez pasada, que en 2 Reyes, capítulo 14, versículo 25, ves que Jonás es un profeta en el norte, con el rey Jeroboam del segundo. Y ellos no alababan en el templo. De verdad, Jeroboam hizo otro lugar para el norte adorar a Dios. Pues Jonás está haciendo una trampa por él mismo, está cayendo por la apariencia, está como confundiéndose él mismo, no sé. Pero yo dudo que él está justo en decir eso. La única mención de pecado en toda esta oración es del pecado de otros. Es el pecado de otros. Versículo 8. Los que confían en ídolos vanos, su propia misericordia abandonan. Pero yo, ¿ves el orgullo? Pero yo con voz de acción de gracia te ofrece sacrificios. Pero el autor de Jonás hace mucho esfuerzo en enseñarnos que los marineros, y en lo que vamos a ver la semana que viene, hasta la gente de Nínive actúan más piedoso que Jonás mismo. Responden más a la palabra, responden más a las acciones de Dios que a Jonás mismo. Pues la única mención de pecado aquí es lo pecado de otro. Es fácil ver el pecado de otro, ¿verdad? Pero cuando tenemos que examinarnos a nosotros mismos, es difícil. Es difícil, pero amados, eso es una buena señal de que estás caminando en religiosidad. Te concentras en los pecados de otros y hablas de todo lo que tú haces, pero cuando llega el momento de medir tus acciones delante de Dios, se hace difícil sostenerlo. Mucha boca, poca evidencia. Es como Jesús dice en Mateo 7, versículos 3 a 5, nos enseña que podemos mirar a un hermano y contar la viga en su ojo, pero olvidar de sacar la mota de nosotros. Su oración termina como empezó, citando el Salmo 3:8. Y mira cómo termina su oración. Dice, el Salmo 3:8 dice, de Yahvé es la salvación. Del Señor viene la salvación. Pero él cambia el orden y dice, la salvación es de Yahvé. Un buen dicho, un buen refrán. Pero no es como lo dice Salmo 3:8. Él le cambia la orden. Y ven el problema, Jonás está agradecido, pero no está confesando. Su oración parece más un currículum espiritual que un arrepentimiento. Y esa es la diferencia entre religiosidad y arrepentimiento. Religiosidad dice, mira lo que yo hice. Arrepentimiento dice, mira lo que Dios hizo y cuán necesitado estoy de su gracia. El arrepentimiento es darle la espalda a nuestro pecado, ¿verdad? Pues como se hace en los militares, se dan así, una vuelta. Y volvernos a Dios. Y la religiosidad sigue en la misma dirección, solo de manera sutil. Él no se fue para Nínive, él iba a quedarse en el mismo lugar, quedarse en su rebeldía. Déjame hacerte algunas preguntas directas, para que podamos empezar a examinar a nosotros mismos. ¿Tus conversaciones sobre fe hablan más de tu esfuerzo que de la ayuda de Dios?
tú justificas diciendo yo oro, yo sirvo, yo doy, pero sin reconocer áreas donde necesitas arrepentirse. ¿Apuntas más al pecado de otros que al tuyo propio? Mira, una vez me ha dicho esto un mentor, que cuando tú ves algo en otro, tú lo puedes ver porque es algo tal vez que está en tu vida, ¿verdad? Que es familiar, es similar. Eso nos trae el segundo punto. Ahora, Jonás nos enseña cómo no arrepentir, cómo andar en la religiosidad. Pero la oración de Jonás nos muestra a un tipo que está tan concentrado en sí mismo que usa la religiosidad para disfrazar su problema y aparentar ser un hombre justo. Pero y él da gracia cuando debería confesar, le echa la culpa a Dios en vez de asumir su responsabilidad, y hace planes para actividades religiosas en vez de cumplir la misión que Dios le dio. Jonás nos revela un corazón frío que usa la religiosidad para seguir en su engaño. De esta manera, Jonás nos ayuda a mirarnos a nosotros mismos, examínate y fíjate si estás dejando formar de verdad o si estás viviendo en una religiosidad superficial. ¿Estás demasiado enfocado en su propia justicia o en tus obras? ¿Usas la actividad religiosa para evitar confrontar tus problemas o tus luchas? Quizás tienes miedo de que si abres esa puerta te vas a ahogar, pero la verdad es que si abres esa puerta te vas a desahogar y te vas a crecer. Es ahí donde en el corazón quebrantado que Dios usa para sanarte y hacerte crecer. Esto es lo que falta en Jonás capítulo 2. Por eso yo creo que este capítulo es más una muestra de la fidelidad de Dios, de la gracia de Dios, que del arrepentimiento de Jonás. Por eso tenemos que encontrar un hombre que arrepintió de verdad. Un hombre en pos del corazón de Dios. ¿Y dónde podemos encontrar ese hombre? Lo leímos antes. En el Salmo 51. El hombre es David. Otro hombre que falleció mucho. Él falló mucho. Él pecó en gran manera, pero él se afrenta a su pecado y viene a Dios con un corazón quebrantado. Y no lo vamos a leer de nuevo porque ya lo leímos, pero quiero enseñarte algunas cosas que David hace que Jonás no, porque son dos lados de la misma moneda. Son dos lados de la misma moneda. Ten piedad en mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a tu compasión, lávame por completo, límpiame de pecado, porque yo reconozco mis transgresiones. Ahí está el mío, ahí está yo he pecado. Contra ti he hecho lo malo. Tú deseas la verdad en lo íntimo, mientras Jonás está viviendo en la superficial. Lávame, otra vez versículo 7. En 9, mis pecados. Escóndete tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Versículo 12, restitúyeme el gozo de tu salvación. ¿Verdad? El gozo es algo que viene después del arrepentimiento. Restitúyeme el gozo de tu salvación. Líbrame de delitos de sangre. Él hasta nombra su pecado. Oh Dios, Dios de mi salvación, mi lengua cantará con gozo, porque tú no deleitas en sacrificio. Mientras Jonás está prometiendo hacer sacrificio, lo que vemos en el capítulo 3, no hay mención.
de él haciendo ningún sacrificio. Pero él dice, escucha David otra vez, versículo 16, porque tú no deleitas en sacrificio, de lo contrario, de lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciará. Un corazón quebrantado. El verdadero arrepentimiento requiere un corazón quebrantado. Como dijo Thomas Watson un teólogo de los 1800, y dijo, hasta que el pecado sea amargo, Cristo no será dulce. Hasta que el pecado sea amargo, Cristo no será dulce. Por eso no puedes predicar el Evangelio de las buenas nuevas, sino decirle las malas noticias. De que delante de un Dios justo no podemos pararnos en nuestra misma obra. Pero gracias a Dios que hay otro, que por fe, si creemos en su obra, ahí nosotros podemos ser purificados. Cuando lees el Salmo 51, David habla de su pecado sin excusas, pide un corazón limpio y un espíritu recto, algo que Jonás ni menciona. David está quebrantado por su pecado y sabe que esa es la única ofrenda que a Dios le agrada. Un corazón contrito y humillado es obra del Espíritu Santo. Y solo a través de ese quebrantamiento podemos experimentar el amor inquebrantable de Dios. Me gusta atrás y vaya adelante. La oración de Jonás hablaba mucho de sus aflicciones, citando a David, pero se le olvidó la parte más importante. Las alabanzas al amor inquebrantable de Dios. Eso es lo que olvida. Y es que Dios nos rescata, no porque hayamos orado bonito, citado versículos, nos salva por su amor inquebrantable y su abundante misericordia. A Él no le interesan promesas vacías de sacrificios, sino la verdad en nuestro interior, como nos muestra este Salmo 51, versículo 17. Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado y Él no va a despreciar un corazón así, arrepentido y humillado. Otra cosa que olvida Jonás es que el arrepentimiento te permite experimentar el amor inquebrantable de Dios. Cuando tú tienes un corazón quebrantado, lo que viene después es que tú estás ahí, listo para recibir el amor inquebrantable de Dios. Mira esto, la parte más larga de la oración de Jonás trató sobre sus aflicciones. Narraba su historia con fragmentos de los salmos de liberación y lamentos de David, particularmente Salmo 5, Salmo 31 y Salmo 69. Y estas eran las oraciones de David durante las épocas en que era perseguido por sus enemigos. Pero en su recitación, Jonás omitió las alabanzas al amor inquebrantable de Yahvé. El tema esencial de estos salmos, así que te lo muestro aquí en la pantalla, por favor. Ok, es un poco difícil porque es mono, pero lo vamos a ver. El Salmo 5, versículo 7, menciona ese tema de la misericordia de Dios como base de la adoración. Y así dice, por su abundante misericordia entraré en tu casa, al templo. Jonás usa ese tema. Jonás dice que volverá al templo. ¿Pero qué omite? La misericordia de Dios. El 31. En mi aflicción dije, cortado soy delante de tus ojos, pero tú oíste mi voz. Jonás, que culpa a Dios para decir que Dios lo echó en el agua, ¿verdad? Cuando él dijo, lánzame, omite que Dios escuchó y mostró gracia.
En el 69, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta mi alma. Jonás describe las aguas y su descenso, pero nunca pide salvación. El amor inquebrantable de Yahvé se falta. Él cita los versículos y el autor nos está enseñando algo, nos está mostrando algo aquí, que por faltar el arrepentimiento de verdad, también él se falta, no se ve el amor inquebrantable de Dios. El contraste muestra que Jonás quiere el lenguaje de piedra sin la realidad del arrepentimiento y sin la realidad de recibir el amor inquebrantable de Dios. Yahvé se acuerda de sus hijos. Él rescata a los pecadores. No porque hayamos orado bonito, citado algunos versículos bíblicos, nos salva por su amor inquebrantable y su abundante misericordia. A Él no le interesan promesas vacías. A Él Él no despreciará un corazón quebrantado y contrito. Y es ahí, justo cuando tú estás listo para recibir el amor inquebrantable de Dios, cuando en lo profundo, en lo íntimo de tu alma, tú puedes decir gracias a Dios. Cuando es ahí, cuando tú no tienes vergüenza de hablar de Él. Es ahí cuando tú estás con otros y tú no puedes resistir y decir, mira, yo amo a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque Él me ama con un amor inquebrantable. Solo cuando permitimos que nuestro corazón se quiebre por el pecado, podemos experimentar plenamente ese amor que no tiene fin. No tiene fin. Para el creyente aquí, te quiero preguntar algo. Examínate. ¿Tu fe es más apariencia que obediencia? Eso es difícil que admitir. Pero ahí cuando lo afrontamos podemos recibir la gracia de Dios. ¿Estás viviendo en religiosidad o en arrepentimiento genuino? Pregúntale hoy al Espíritu Santo qué parte de mi corazón necesita quebrantarse. ¿Qué parte de mí, verdad, está sin amor, sin cuidado para los demás, sin ese deseo? Y ayúdame, quebranta mi corazón y repáralo con tu amor inquebrantable. Para el no creyente hay una religiosidad también. ¿Sí? A mí me gusta comer orgánico. Yo apoyo todos los negocios que son buenos, que ayudan. Tú sabes, hay unos valores, ¿verdad?, que uno puede mencionar de cualquier cultura, de cualquier ideal, de cualquier sistema de pensar. Pero la religiosidad te va a cansar. Te va a cansar. Es como remar contra corriente. Cristo no vino a darte más reglas, vino a darte vida. Hoy puedes examinarte el amor inquebrantable de Dios si reconoces tu necesidad de Él. Tú lo puedes experimentar. En conclusión, Jonás salió del pez, pero todavía con un corazón duro. El texto nos dice, muy interesante, que el pez lo vomitó. Podía usar cualquier otras palabras, pero para enseñarnos que él no era limpio, porque ¿verdad?, en el mundo hebreo el vómito no era limpio. Bueno, ni ahora es limpio, ¿verdad? Pero él nos muestra que el pez lo vomitó. Y ahí, en la costa, oliendo como vómito, se podía unir y escuchar la voz de Dios. Porque su corazón no estaba ahí todavía, pero tal vez por la circunstancia, él lo haría. Bueno, no voy a predicar el capítulo 3 todavía porque eso nos falta la semana que viene. Hoy puedes decir,
¿Vas a seguir vistiendo la religiosidad para excusar tu desobediencia? ¿O vas a dejar que Dios quebrante tu corazón para experimentar de verdad su amor inquebrantable? Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Y esa es la puerta, no solo al perdón, sino a una vida llena de su gracia. Amén. Dios, te damos muchas gracias por tu palabra y te pedimos, Dios, que tú nos puedes enseñar a todo, a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos una área donde tenemos que arrepentir. Y te pedimos, oh Dios, que tú nos enseñes para que nosotros podamos mirar más como tu Hijo Cristo, quien es nuestra justificación. Ayúdanos no a autojustificarnos, porque es ahí que perdemos de la justificación de Cristo, de apreciar ese regalo que tú nos has dado en tu amor inquebrantable. En tu nombre oremos. Amén.